Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Estamos cumpliendo las metas de educación con más inversión en nuestros alumnos, tanda extendida y más calidad en la enseñanza. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Y los tambores repican. Estamos construyendo el nuevo Partido Reformista Social Cristiano. Los resultados de los intensos trabajos organizativos y formativos que venimos desarrollando a nivel dirigencial y entre la militancia, así como la adopción de una agenda política que nos vincula a los problemas sensibles del país, son prueba fehaciente de que realmente comenzamos a recorrer los caminos del cambio. Conoce nuestros canales Banreservas, Centro de Contacto, Tu Banco, Cajeros Automáticos, Subagentes Cerca y Asterisco 960 número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Muy buenos días, amigos de su programa Reflexiones en Voz Alta. Señores, la tragedia que ocurrió en el día de ayer en el sector Los Ríos de la capital, eso se veía venir y se ve venir en otros sectores de la capital dominicana, de la provincia de Santo Domingo y de pueblos del interior. Estas estaciones de gas licuado de petróleo o el gas de cocinar, como se le conoce, que se utiliza también para vehículos de motor, han sido establecidos en el corazón de muchos barrios y municipios
del país, con la anuencia de las autoridades que son las que dan esos permisos para abrir esas estaciones, a sabienda de que se está poniendo en riesgo la vida de las personas que viven a su alrededor, al igual que de las propiedades, como ocurrió en el caso de ayer, que más de una decena de personas resultaron gravemente heridas. Más de una decena de personas resultaron gravemente heridas. Otras 6 están en estado crítico, que los médicos no garantizan nada. Y hacía tiempo, óigame, hacía tiempo que los vecinos de ese punto de distribución de gas o estación de gas estaban reclamando a las autoridades que se cerrara el negocio, que lo mudaran a otro lugar, y los dueños se oponían y se movían ante las autoridades, como es Industria y Comercio, quien tiene esa responsabilidad de dar o negar el permiso. Entonces, hay muchos negocios. Aquí hay más de 1.400 bombas de estas o estaciones de distribución de gas en el país, y la mayoría están ubicadas en zona habitada. Mire, usted va, por ejemplo, por Villa Duarte, y en la misma Avenida España hay creo que 2 o 3 estaciones de esas. Óigame, y están pobladas. Muchísimas personas, familias viviendo a su alrededor. Usted sabe el peligro que eso representa. Pero nada, en este país, el que se mueve bien, no le pasa nada. Para ese no hay justicia. Ese hace lo que le da la gana o le viene en gana. Porque las autoridades saben de eso. Y sin embargo usted ve que están dando permiso para nuevos negocios. Usted va por los pueblos y se encuentra con estas estaciones en el corazón de las comunidades. Y nadie dice nada. Claro, los más perjudicados, que son los vecinos, los que viven ahí alrededor de estos negocios, que son los que están poniendo en riesgo su vida y sus bienes. Entonces hay que, después de esta tragedia que provocó grandes daños, y gracias a Dios que hasta ahora no hay víctimas fatales, pero hay, como dije hace un momento, 6 personas en estado crítico, que en cualquier momento puede haber un desenlace fatal. Un edificio colapsó y otras viviendas, carros destruidos. Óiganme, esto hay que ponerle freno a tiempo, porque un negocio de esta categoría, en medio de una comunidad, señores, eso es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que puede explosionar en cualquier momento. Entonces había que esperar que esta desgracia ocurriera
para movilizar o sensibilizar a las autoridades responsables, como hemos dicho, industria y comercio, quien hay que dar el permiso, y en los pueblos, los ayuntamientos. Ahí hay una situación, un escándalo también con esto, en pueblos que se quejan de los ayuntamientos por la facilidad con que permiten o otorgan estos permisos. En la avenida Bolívar, Prolongación Bolívar, la Rómulo Betancourt, yo recuerdo de los vecinos, incluidos colegios que están en la zona, estaban protestando, estaban quejándose para que no se le permitiera a una estación de combustible ubicarse ahí por estar en el corazón de la ciudad. Sin embargo, lo dieron ese permiso. Y venden gas licuado de petróleo, venden gas natural, venden gasolina, venden de todo, es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Entonces, lo que debe hacer el gobierno y el Ministerio de Industria y Comercio y los ayuntamientos, lo que tiene que ver con los pueblos, es que esos negocios, por el peligro que representa o que representan, deben permitirse que se ubiquen o se abran en zonas apartadas, pero no en zonas que hoy están distanciadas de la comunidad, del barrio, del municipio o del distrito municipal. Y con el transcurrir del tiempo, en 2 o 3 años, estén poblados a su alrededor. Así no, es que haya una visión, una proyección de por lo menos 20 años, de que en 20 años ese negocio, ese expendio de combustible, no va a estar rodeado de viviendas, o sea, lo más apartado que se pueda, y en zonas que no van a ser pobladas por todo este tiempo. Esa tiene que ser la solución. Y ser más rígido, ser más cuidadoso, más exigentes al momento de otorgar un permiso para estos negocios. Aquí hay ayuntamientos que dan esos permisos para privilegiar a familiares y amigos. Y eso se denunció recientemente. El caso de Higüey, que la alcaldesa le ha dado como 5 o 6 permisos de apertura de bombas, de distribución de gas, de todos esos negocios de combustible. ¿A quién? A su padre. A su padre. La alcaldesa de Higüey, Karina Aristi. Sin embargo, otras personas que solicitan ese permiso para abrir un negocio de esto, le ponen todos los obstáculos del mundo, habidos y por haber, así mismo. Mientras Amable Aristi de un plumazo recibe 6. Óigame, así es la cosa. Esto no tiene madre en este país. Pero yo digo, aquí se hace lo que disponga el que está pegado y el que tiene dinero.
Tú sabes, un amigo estos días me dijo, yo quiero establecer una gasolinera en Bávaro, en la provincia de Altagracia. El amigo tiene ese tipo de negocio, uno en la capital y otro creo que en Santiago. Yo quería abrir un negocio de eso, una gasolinera en la provincia de Altagracia, por la zona de Bávaro. Llenó todos los trámites, solicitud, no ha recibido respuesta. Sin embargo, el senador Amable Ariztí Castro solicitó, último que él, no una, 2, 3, y se la aprobaron de una vez. Okay. Tiene que ser así. Y no es la hija de Amable, que es la alcaldesa de Higüey. Así anda la cosa en este país, lamentablemente. Señores, la Junta Central Electoral, ya introduciéndonos más en la campaña política y en la política, en sentido general, ha planteado, y es una propuesta del presidente del Tribunal de Elecciones, el amigo doctor Roberto Rosario Márquez, de suspender, no eliminar, suspender por lo que resta de campaña, vamos a hablar de 3 meses, faltan hoy 98 días para las elecciones del 15 de mayo, suspender el barrilito. El barrilito es un programa que tiene el Senado de la República y la Cámara de Diputados de otorgar todos los meses sumas millonarias a los legisladores para que estos vayan a sus pueblos, a sus demarcaciones, a realizar obras sociales, entre comillas. ¿Qué ocurre? Que estos legisladores que reciben 4 o 5 millones de pesos en determinado tiempo, creo que el caso de los senadores depende de la cantidad de votantes que tenga esa demarcación. Creo que 1 peso por cada votante. Imagínese usted que la provincia de Santo Domingo, que tiene más de 1 millón de habitantes o de votantes, tiene más de 2 millones de habitantes, pero con derecho al sufragio creo que sobrepasa el 1 millón. Entonces, la senadora de esa provincia está recibiendo más de 1 millón de pesos mensual. Y así me imagino que lo recibe el de Santiago. Y así va disminuyendo, que uno recibe 500,000, que otro 600,000, que 300,000, dependiendo, como dije, la cantidad de votantes. Y lo propio ocurre también con los diputados, una cantidad determinada dependiendo de la provincia. Entonces, estos legisladores que todos están aspirando a quedarse en el cargo, están por la reelección, están trabajando para reelegirse. Están en campaña permanente con un dinero que no sale de sus bolsillos, con un dinero del Estado, con un dinero del pueblo, un dinero de los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces, eso significa que no hay igualdad de condiciones
entre los que están aspirando a esa posición y los actuales titulares. Porque mientras que él está recibiendo un dinero para supuestamente hacer obras sociales, que eso lo manejan ellos antojadizamente y hacen lo que les da la gana, muchos lo usan para asuntos personales, hasta para viajar al exterior, comprar ticket aéreo, mandar a su esposa, a su amante, su querida, los hijos, y no dan explicaciones. Solamente llevan un resumen allá. Mira, en esto yo gasté el dinero. Y así no puede ser. Es una buena iniciativa para que haya igualdad de condiciones entre los candidatos, que se suspenda, como plantea Roberto Rosario, el barrilito. Pero ahí no es que está el problema, en la suspensión, porque si es suspenderlo por 3 meses, ¿qué va a hacer ese diputado? ¿Qué va a hacer ese senador? Va y hace un préstamo, si no quiere tocar lo suyo, si no quiere tocar su dinero, sus ahorros personales, va a un banco y hace un préstamo. Si en esos 3 meses que restan de campaña le corresponden 3 millones de pesos, o le corresponden 2 millones de pesos, o vean usted que 1 millón de pesos, vaya a hacer un préstamo al banco de 1 millón de pesos, lo que le correspondería entregárselo porque se supone que se lo van a dar. Es suspendido. No es quitárselo. Entonces, esos legisladores se supone que van a devolver ese dinero tan garantizado. O sea, que ellos van a seguir haciendo sus actividades con el dinero del pueblo. Lo que manda es que se elimine ese programa, que se elimine, que se erradique. Porque, ¿por qué tiene un diputado, un senador, que realizar ese tipo de obra? De regalar una silla a una persona o una muleta, o darle medicamento, pagarle la receta a alguien, cuando para eso está salud pública. Para eso está el Ministerio de Salud Pública. Para eso están los hospitales públicos. O como hacen, distribuir alimentos, comida. Compran 2 o 3 sacos de arroz, ponen un grupo a meterlo en funda, compran esto, compran lo otro, el aceite, la mantequilla, y se los regalan a 2 o 3 gente, hacen un bulto, toman la fotografía, y ya se quedaron con todo el dinero. Pero para eso tiene el Estado dominicano que darle mi dinero, su dinero, a esas personas. Que lo den de lo suyo. Si es verdad, como quieren venderse en sus comunidades, que son personas humanitarias, que son personas con sensibilidad humana, con sensibilidad social, con sensibilidad política, entonces debieran sacar de sus ahorros. Pero no lo hacen. Ay, no. Mi dinero es mi dinero. Esto yo lo doy y dan una parte, no lo dan todo, como dije ahorita. Hay una parte de eso que se pierde, se queda en los bolsillos de esos legisladores, de esos senadores y de esos diputados. Se lo cogen. Además de que se lo están dando para que se lo cojan, sin ningún control. Hay diputados y senadores que le piden, para que ustedes vean cómo manejan estas cosas,
la cédula, una fotocopia de la cédula a alguien que le pague una receta. Así, ahí tiene una receta que vale 1,000 pesos. Y le da a la persona la fotocopia de la cédula. A Juan Pérez se le entregaron 1,000 pesos por esta receta. A partir de ahí, esa cédula de ese señor se queda en ese archivo de ese legislador. Y cada mes que él va a reportar, esa persona aparece. Un mes sí, otro mes no, dentro de 2 meses se lo va rotando. Y con diferentes montos. Ya no fue 1,000, ahorita le pone que le regaló 5,000, 6,000. Para una operación, una ayuda, ellos cuántos, 10,000. Mentira. Óyeme, mentira. Entonces, ese barrilito que reciben los legisladores, diputados y senadores, hay que eliminarlo de raíz por lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el mal manejo que se le está dando a esos recursos, que es un recurso del Estado, que proviene de los impuestos de los ciudadanos. Además de que para qué un legislador que debe ir, su misión ir al Congreso a legislar, a proponer resoluciones, a proponer leyes que vayan en beneficio, si no de su región, del país, para todos los dominicanos. Porque ya después que usted es legislador de la República, usted legisla para la nación, para el país, para todos los ciudadanos y ciudadanas, para los dominicanos. Entonces, porque hay que darle dinero del pueblo, del erario, a estos grupos, la mayoría negociantes, que han hecho fortuna en el tiempo que llevan el Congreso. Entonces, es buena la propuesta de Roberto Rosario, pero debe ir más lejos. Debe proponer que se elimine. Y más si queremos unas elecciones transparentes, unas elecciones de igualdad de condiciones de todo el que está compitiendo. Pero ¿cómo se le puede haber igualdad si un senador recibe 1,000,000 de pesos, o 1,500,000, 800,000, y aquel que está aspirando de otro partido de oposición no tiene un bendito chele? Y así no. Quiero que sepan que hay países, o en la mayoría de los países de Latinoamérica, y voy a poner como ejemplo, en Colombia, que hasta el presidente de la República se le limitan las inauguraciones de obras y recesiones para que esa actividad no sea utilizada para actividades proselitistas. Hasta eso se le prohíbe. Mucho más cuando se haga lo que está haciendo aquí, dar dinero del pueblo, del Estado, de los ciudadanos, para que esta gente hagan campaña. A los legisladores y a los alcaldes también se les prohíben actividades, inaugurar obras, participar en recesiones, porque utilizan esos escenarios para promoverse. Entonces ahí sí hay igualdad. Y también se limitan los recursos. La propaganda. Aquí usted se pone a ver televisión y cuando un partido de oposición coloca una cuña o un spot, el otro del gobierno te tira 10 por diferentes vías.
Uno por el ministerio, otro por la dirección, el otro por el partido, el otro la presidencia. Tienen mil maneras de promover al candidato a la reelección. Entonces la oposición uno solo, eso hay que controlarlo. Eso hay que buscar la manera de que no siga ocurriendo. Debe haber también igualdad de condiciones, porque no todo el mundo tiene los mismos recursos. Entonces hay otros que llevan ventaja y utilizan estos medios para promover, venderse como la opción de poder o de continuar, y atacan por esos mismos canales a sus adversarios. Entonces debe haber un control, como también existe en México, de los recursos. Debe haber un tope hasta qué monto pueden manejar los partidos sus recursos, porque si no hay un descontrol y una desigualdad muy grande entre los candidatos y los partidos políticos. Entonces en México hay un control, y en los mismos Estados Unidos, para ponerlo también como referente de los recursos que perciben los partidos, que logran recaudar, para que no se sobrepasen de un monto que tiene un límite. Ya ustedes ven que con eso también se busca saber de dónde provienen esos recursos. ¿De dónde provienen? Si es dinero lícito o ilícito. Porque aquí hay gente que o tiene mucho dinero fácil, con obras, asignaciones de compra y esto y lo otro. Entonces esa misma persona comienza a devolver, a pagar esos favores que han recibido con esas facilidades de otorgarle esas contrataciones. Y eso pasa. Entonces hay siempre una persona que se encarga de salir a buscar esas contribuciones, entre comillas, que tú sabes que esos son más que contribuciones, pagos por los favores que han recibido. Pero reitero, muy buena la propuesta del amigo Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, de que se suspenda, no que se elimine, la eliminación la planteo yo, que se suspenda el barrilito de los legisladores hasta que pasen las elecciones. Decía que la suspensión es una buena propuesta, pero no llega al fondo, que es lo que quiere Roberto Rosario Méndez, que haya igualdad de condiciones de los candidatos, porque ese dinero que se le va a suspender, se supone que se lo van a devolver todos juntos cuando pasen las elecciones, después del 15 de mayo. O sea, si acumularon 3 meses, deben devolver esos 3 meses. Entonces, ¿qué va a hacer ese legislador? Que va a coger ese dinero prestado en una financiera, en un banco o a un amigo, y te lo doy todo junto cuando me lo entreguen, y cóbrame la comisión o los intereses que tú quieras, y perfecto, y ven para firmarte el documento que tengo que establecer. Listo. Pero si se elimina, se eliminó, y ya no va a recibir ese dinero. Ahí sí habrá igualdad de condiciones. Si eso no ocurre para estas elecciones, que lo veo muy difícil porque están demasiado cerca, debemos seguir trabajando
en esa dirección para que este barrilito se elimine y quede como cosa del pasado en la República Dominicana. Porque reitero, ¿por qué diablos a estos diputados y senadores hay que darle mi dinero, lo que yo pago de impuestos, para que ellos lo administren antojadizamente, como si fueran dinero de su bolsillo, para irse de viaje, de vacaciones, o mandar a sus hijos, a sus mujeres o a sus queridas al exterior o a buenos resorts aquí en la República Dominicana y tomarse buenos vinos y buenos weekends y darse la buena vida en sentido general de la palabra? Entonces eso hay que acabar con ese barrilito. Vámonos, señores, a una breve pausa y regresamos de inmediato. Estamos cumpliendo las metas de educación con más inversión en nuestros alumnos. Tanda extendida y más calidad en la enseñanza. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Y los tambores repican. Estamos construyendo el nuevo Partido Reformista Social Cristiano. Los resultados de los intensos trabajos organizativos y formativos que venimos desarrollando a nivel dirigencial y entre la militancia, así como la adopción de una agenda política que nos vincula a los problemas sensibles del país, son prueba fehaciente de que realmente comenzamos a recorrer los caminos del cambio. Conoce nuestros canales Banreservas, Centro de Contacto, Tu Banco, Cajeros Automáticos, Subagentes Cerca y Asterisco 960 número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
Señores, el Colegio Médico Dominicano anunció para hoy, a partir de las 6 de la mañana, una huelga nacional que va a afectar a todos los hospitales públicos del país, en reclamo de una serie de reivindicaciones, pero especialmente un reajuste o aumento salarial, y que los hospitales sean abastecidos de medicamentos y de equipos. Pero el interés principal de los médicos es el aumento salarial. Es una huelga de 48 horas, miércoles y jueves. O sea que termina mañana a las 6 de la tarde. Ahora bien, ¿es justa la huelga de los médicos? En lo que tiene que ver con los reclamos o con la demanda que ellos hacen, es verdad, es justa. Los médicos aquí ganan sueldos muy bajos, sueldo que lo puede ganar cualquier persona colocando un racimo de guineo debajo de un árbol en una avenida cualquiera de la capital, o vendiendo aguacate, cualquier tipo de fruta. Entonces, desde hace tiempo se viene reclamando un justo salario para los galenos, para las enfermeras, para el personal que labora en los hospitales públicos. Pero a nosotros nos choca sobremanera, señores, la actitud indiferente de la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, que a pesar de anunciarse ese paro para hoy y mañana, óigame, no ha dicho esta boca es mía. Pero tampoco lo hizo cuando la semana pasada los médicos paralizaron, hicieron un paro por 24 horas y fue exitoso. Más del 95% de los hospitales paralizó sus labores. Pero la semana anterior también hubo paros escalonados, regionales. Un día en la región del Cibao, otro día en la región este, en la región sur. Y esa ministra de Salud Pública no ha dicho, esta boca es mía, cuando esa es su responsabilidad, ese es su ministerio. O no le duele su clase, o no le duele la cantidad de pacientes, de dominicanos, vamos a decirlo de esta manera, que por un paro de 24, 48 horas no reciben asistencia médica. ¿No le duele a esa señora eso? Me imagino que no. Porque ¿para qué si ella tiene muy buenos seguros privados? Y tiene dinero para ir a la mejor clínica del país y del extranjero. Pero los afectados con estos paros los médicos son los pobres, los que no tienen la condición económica de ir a una clínica privada. Tienen que ir necesariamente a un hospital. Y la ministra, eso no le importa un carajo. Porque ¿qué debió hacer ella? Bueno, Ariel, ven acá. Ariel Suero, Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico. Dice, Ariel, formen una comisión del Colegio Médico, vamos a reunirnos
Vamos a ver cómo le buscamos una solución, una salida a este conflicto, a este problema que está afectando a millones de dominicanos. Vamos a buscar la manera. Y yo me voy a proponer como intermediaria por mi función de ministra de Salud Pública para que vayamos a Palacio a ver si el presidente nos recibe y le explicamos la necesidad, la urgencia de que a los médicos se les mejore sus salarios. Eso es lo que debió hacer la ministra de Salud Pública. Señores, y no ha hecho nada. Si hubiera sido Freddy Hidalgo que hubiera estado ahí y asume una postura como la ha asumido esta señora, lo habían saltado del cargo, lo destituyen por indiferente y haber provocado el paro, porque le achacaban de una vez el paro, porque no buscó la manera de que los médicos desistieran del mismo, porque un dirigente pueblerino, como le pasó a él, que en la situación que murieron 10 niños en el hospital Robert Rick Cabral, que las estadísticas dicen que eso ocurre cada semana, y le armaron un lío, señores, provocado por esta misma ministra, que ella misma fue que dijo, no, vamos a formar una comisión para investigar, y le dio un lío, que hubo negligencia, que hubo esto en ese hospital para que se llevaran al médico a Freddy Hidalgo como ministro de Salud Pública, para que lo cancelaran, como efectivamente ocurrió, lo cancelaron. Pero ella apareció como Chapulín Colorado. Óigame, y no ha hecho nada. Y siguen los niños muriendo en el hospital Robert Rick Cabral y en otros hospitales del país. Y el dengue ha acabado en este país. Más de 100 personas han muerto de dengue. Y ahora el Zika, la chikungunya. Y esta señora no hace nada. Yo recuerdo a Freddy Hidalgo recorriendo los barrios con el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, eliminando los criaderos de mosquitos y estimulando a la junta de vecinos, a las iglesias, a las escuelas, a los colegios, a que hagan lo propio. Y así se hacía. Y eso dio muy buenos resultados. Pero esta señora que está en el Ministerio de Salud Pública no ha hecho nada. Y por eso cada vez más personas mueren y son afectadas de estos virus que está afectando a la República Dominicana. Y miren lo que está pasando ahora. Paralizan desde hoy todos los hospitales públicos. Y la doctora Altagracia Guzmán Marcelino no dice nada. Entonces, si ella se muestra indiferente, como que eso no le importa, lo que está empujando a los médicos es que arrecien la protesta. Que en vez de 48 horas, me imagino yo que van a convocar una huelga por 76 horas, o sea, por 3 días. Y si Altagracia Guzmán Marcelino se muestra indiferente, se la van a hacer por una semana. Y después de una semana la van a paralizar por 15 días. Y le van a entregar los hospitales públicos al gobierno, a ver cómo va a pasar esta situación. Eso es lo que ella quiere. Porque su misión como ministra de Salud Pública, señora Altagracia Guzmán Marcelino, es evitar estos conflictos con los médicos. Yo recuerdo
en los gobiernos del Partido Reformista Social Cristiano, que esa señora era una muy aguerrida y provocaba toda esa huelga a Balaguer en los hospitales públicos. Esa que usted ve como ministra era la cabeza de las huelgas en los hospitales públicos. Y hoy le tocó a ella que se lo hagan. Pero ¿qué hacía el ministro de Salud Pública de entonces, Ney Arias Lora, por ejemplo, que Dios lo tenga en gloria, y el propio Joaquín Balaguer como presidente de la República? Se reunía con los médicos. ¿Qué ustedes quieren? Sí, está bien, reajuste de sueldo aprobado, y a las enfermeras también. Pero que ahora, señores, no escuchan, se desconectan, se tapan los oídos para no escuchar qué es lo que está haciendo la ministra de Salud Pública. Y eso lo que hace es que los médicos se empantalonen. Pues si esta es la ministra, la que tiene que ver con los hospitales públicos, la que debe dolerle esto y tener sensibilidad ante la cantidad de dominicanos que no están recibiendo atenciones médicas en los hospitales, en los casos de emergencia, son los únicos casos que están atendiendo, pero en los casos generales, los que tenían cita, han suspendido. Entonces, eso no le duele a ella, que se suspendan esas actividades en los hospitales. Bueno, pero ¿y cómo se va a resolver esto? Yo no entiendo. Señores, en lo que tiene que ver con los partidos políticos, con las asignaciones que asigna el Estado por ley a las organizaciones políticas, el Listín Diario viene publicando una serie de reportajes muy interesantes de cómo los partidos políticos manejan el dinero del pueblo sin ningún tipo de transparencia. Como yo he dicho siempre por acá, que manejan esos dineros como si fueran empresas particulares, familiares. Y con esos dinero que proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos, se compran muchos tickets para viajar a Orlando, a Disney, y Estados Unidos y otros lugares a pasar vacaciones. Partidos políticos que porque están aliados a un partido grande, casi siempre se alían al partido de gobierno, no gastan un chele en promoción, en afiche, en expo, en nada. Ni hacen caravana, ni hacen meeting, no hacen nada. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Se los roban. Eso es así. Y hay que leerse esos reportajes que viene publicando el Listín Diario de hace varios días. Ahí habla de un partido, el Partido Verde, que le emitió un cheque al mensajero por 4.083.000 pesos a un mensajero del partido. Y resulta que cuando se busca el cheque original, está endosado por el secretario de Finanzas. Entonces, ¿para qué usted le hizo el cheque a nombre del mensajero si usted era que iba a cobrar el cheque y lo iba a firmar? Esas son cosas, señores, que a uno le duele eso, porque es mi dinero. Y otro caso de otro partido, 30.000 pesos todos los meses. Al año son casi 360.000 pesos. A la secretaria general de ese partido. Y para un local. Y cuando van al local, quien vive en ese local, ¿de quién es? Esa dirigente de ese partido. O sea que el partido le paga la casa. Ay, Dios mío, mi cuarto. Señores, mi chelito. Ay, Dios mío.
Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Usted está viendo un canal